¿Dónde se metió ese idiota? ¡Ah! 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 ¿Cómo obtuvieron mi número? ¡Pip! Usted se ha comunicado con el teléfono de Juan Carlos Bodoque. Si él le debe dinero, este ya no es el teléfono de Juan Carlos Bodoque. ¡Ay, no, Bodoque, soy yo! Fate por Overlord, capítulo 7. Por Alberto Weslen. Shirou analizó el equipo que usaban los humanos y el vampiro. Cada persona estaba vestida con una gama completa de equipos que variaban entre cada uno de ellos. Su equipo no era simple y funcional, sino tan decorativo y único como el suyo. Parecían bastante potentes de un vistazo. Cuando continuó mirándolos y activó sus habilidades pasivas que un Limited Blade Works le otorgó, se sorprendió al encontrar también información adicional que le vino a la mente. No era información de su reality Marble y la información mostraba datos que no tenían sentido en la vida real, sino algo que no estaba fuera de lugar como un videojuego como Yggdrasil. El equipo de los humanos utilizado fue lo primero que Shirou había visto desde que llegó al nuevo mundo como Noble Phantasms. En realidad, los Noble Phantasms que usaban los humanos eran muy diferentes de los que él conocía. La mayoría de los Noble Phantasms fueron utilizados por un humano y rara vez más de dos, ya que los Noble Phantasms eran simples, no solo objetos asociados con un héroe legendario, sino también por un acto asociado con su leyenda. Nine Lives Blade Works y Goran que pertenecieron a Hércules fueron únicos para él por su acto de matar a la Hidra y los 12 trabajos de Hércules. Era casi inaudito, excepto por algunos Noble Phantasms, que se asociaban con más de un héroe. Por supuesto, hubo excepciones a todas las reglas. Estaba él mismo, que gracias a su reality Marble, podía copiar y usar Noble Phantasms para sí mismo. No todos los Noble Phantasms se asociaron con un héroe legendario. También podría estar asociado con un grupo como Flagarach, que podría ser utilizado por el linaje Flagal que también pertenecía a Basset. Lo que lo alarmó fue que estaba viendo múltiples Noble Phantasms manejados por cada individuo. No era extraño que los espíritus heroicos ejercieran más de un Noble Phantasms. Si bien eran muchos espíritus heroicos que habían dado a conocer su nombre por un solo acto que los convirtió en leyendas, eran muchos los conocidos por numerosos actos legendarios. Shirou rápidamente negó con la cabeza. Los Noble Phantasms fueron registrados en su reality Marble. Pudo discernir las habilidades y la historia de ellos en una fecha posterior. Lo que tenía que hacer ahora era concentrarse en la batalla que tenía por delante. Había una amenaza ante él y necesitaba ser eliminada. No olvidó que las espadas negras debían ser vengadas. Rápidamente presentó un código místico que había encontrado en sus viajes e incrustó su concepto en la armadura. Su presencia casi desapareció de inmediato. Un campo limitado muy potente pero pequeño lo rodeaba. Shirou se volvió efectivamente invisible gracias a los múltiples métodos de detección del método de visión más utilizado, ya que la luz se deformaba a su alrededor. No se volvió invisible, sino también imposible de rastrear para oler y oír. Fue un poderoso código místico el que usó, pero no fue infalible ya que había métodos para detectar su presencia. Se colocó cierta distancia entre Shirou y el lugar de la lucha. Una distancia que estaba lejos de los estándares de los mortales, pero los estándares que usaba estaban mucho más allá de ese reino. Él era alguien que había luchado contra los sirvientes, los antepasados apóstol muertos y los gustos para salir vivo y ganar. Una distancia de 3 kilómetros fue algo que colocó entre él y el campo de batalla. La razón de la distancia fue múltiple. La razón más importante era para que Shirou pudiera observar todo el campo de batalla, no solo a los combatientes que estaban peleando, sino a todos los que pudieran unirse. También usó la distancia en caso de que tuviera que atacar. La distancia era una de las mayores fortalezas de Shirou, especialmente contra enemigos que luchaban de cerca y un gran grupo de enemigos. Había numerosos códigos místicos y fantasmas nobles almacenados en un Limited Blade Works que solo podían llevarse al máximo cuando tenía una buena distancia entre él y el objetivo, ya que era demasiado potente que se lastimaría o moriría si no había distancia. Traceon, cantó Shirou mientras traía a la existencia un arma que la experiencia personal le había dicho que era la más adecuada incluso contra un ser poderoso. Una larga lanza carmesí apareció en las manos de Shirou. No era una lanza ordinaria, ya que fue cedida por dos figuras legendarias de la leyenda celta. El primero es Skatach, el guardián y reina de la Tierra de las Sombras, y el segundo es Cuchulain, el perro de Irlanda.
cada usuario una leyenda por derecho propio para empuñar la lanza con un pasado largo y sangriento conocido como Gaebolg. Un arma que más tarde pasó a significar lanza de dolor / muerte mortal, lanza con huecos / muescas o lanza de vientre en celta. Miró la lanza con sentimientos encontrados, mientras su corazón se estremecía al recordar el dolor fantasma de haber sido perforado una vez. Shirou hizo oraciones en silencio por lo que parecieron momentos incontables en los que agradeció a Rin por salvarle la vida. La lanza era un arma increíblemente potente incluso contra aquellos de increíble regeneración o inmortalidad. Un enorme y largo arco negro se materializó en su mano izquierda. La lanza carmesí comenzó a cortarse y a espesarse. Se enroscó en forma de espiral a medida que se volvía cada vez más aerodinámico. Gaebolg se había transformado de una lanza masiva a una espada flecha con muescas mientras Shirou tiraba del arco largo negro hasta el fondo. La forma de Gaebolg ahora era adecuada para que disparara como una flecha, el concepto que le daba sus propiedades místicas aún no había cambiado. El efecto conceptual de Gaebolg tuvo que ser alterado ya que ya no era una lanza que ya había perforado el corazón al revertir causa y efecto, sino una flecha que ya había perforado el corazón al revertir causa y efecto. Listo, murmuró Shirou mientras terminaba las últimas modificaciones y comprobaciones. Apuñaló al Gaebolg modificado al que apodó Gaebolg II, siguiendo la designación que Emilia había comenzado cuando había hecho algo similar a Calabolg y lo renombró como Calabolg II. El arma legendaria se clavó fácilmente en el suelo cuando Shirou soltó su cordón para emitir un sonido satisfactorio, lo que significa que estaba en buen estado de funcionamiento. Shirou luego regresó a toda su atención al campo de batalla al que solo había prestado atención a medias mientras hacía sus preparativos. El comienzo de la batalla fácilmente había sido a favor de los humanos, ya que había superado en número al vampiro. Habían utilizado esa ventaja con gran efecto. Herir al vampiro cualquier oportunidad que se le presentara. Eso no duró mucho. Al comienzo de la batalla, habían estado relativamente ilesos antes, pero ahora lucían todo tipo de heridas menores y mayores. Incluso en su estado herido, estaban peleando y su trabajo en equipo era impresionante, pero era obvio a favor de quien iba a la batalla también. El vampiro era poderoso. Las oportunidades para atacar al vampiro que se habían presentado a menudo al comienzo de la batalla, ya no aparecían con tanta frecuencia. Era como si estuviera empezando a familiarizarse con la forma en que luchaban sus oponentes humanos y estaba empezando a anticipar. Esto se manifiesta como el vampiro no le dio a ninguno de sus enemigos humanos un respiro por mucho tiempo. Privar a los humanos de curarse a sí mismos con magia y pociones o configurar el uso de magia poderosa o habilidades que tomaron algún tiempo antes de ejecutarse. Mientras sus oponentes humanos comenzaban a cansarse y acumular heridas, el vampiro parecía no cansarse nunca y sus heridas sanaban gracias al encantamiento mágico de su lanza. Shirou tomó la decisión. Creía que había aprendido lo suficiente sobre las habilidades de ambos lados. Era evidente que los humanos iban a perder a su ritmo actual y estaba llegando al punto en que había sido un milagro que ninguno de los humanos hubiera muerto. Para evitar la muerte de un humano, tenía que intervenir ahora. Rápidamente sacó a Gaebolg del suelo e hizo una muesca mientras tiraba del cordón al máximo. Gaebolg. Shirou cantó mientras soltaba la espada flecha. La espada flecha salió disparada de Shirou con tanta fuerza que hubo un fuerte boom. El mismo sonido para anunciar que había atravesado la barrera del sonido y también hizo una gigantesca explosión de ruido que hizo que pareciera que Shirou había disparado una artillería en lugar de disparar un noble fantasma reutilizado desde un arco. Gaebolg dejó una línea roja mientras pedazos de energía mágica se iluminaban en rojo. La espada flecha carmesí viajó tan rápido que la propia lanza fue más rápida de lo que el sonido generado por su velocidad llegó más tarde. El vampiro y los humanos estaban completamente cuando vieron una línea roja y luego algo perforando el pecho del vampiro donde se ubicaría su corazón. No se detuvo ahí. Partes de Gaebolg atravesaron el cuerpo del vampiro. Miles de púas diminutas que perforaron y destrozaron todo alrededor del corazón y comenzaron a extenderse. La velocidad de su propagación aumentó por el torrente sanguíneo que continuó moviendo la sangre con la presión decreciente, que movió la sangre por todo el cuerpo, que estaba disminuyendo rápidamente con la destrucción del corazón.
Los ojos rojos brillaron en estado de shock antes de que sus manos alcanzaran la lanza carmesí que atravesaba su pecho y la mantenía clavada en el suelo. Incluso mientras gritaba mientras le destrozaban las entrañas, trató de extraer la lanza de su corazón, pero fue en vano. Las púas que se extendían causaron estragos hasta el punto que su cuerpo luchó con cada vez menos movimiento mientras trataba de sacar el objeto que atravesaba su corazón y continuaba dañándola. Fue en unos momentos que los ojos rojos se desvanecieron y el vampiro dejó de moverse. Hubo un suspiro colectivo cuando el humano vio a su enemigo con el que habían estado luchando durante tanto tiempo. Un enemigo que parecía invencible ya que nunca parecía quedarse sin energía y sus heridas desaparecieron. «Capitán. ¿Qué hacemos?», uno de los humanos gritó. No fue necesario decir más palabras. Los humanos, a pesar de lo heridos o cansados que estaban, rápidamente se colocaron en posiciones de batalla y buscaron al responsable de matar al vampiro. El hecho de que los hubieran ayudado no significaba que su salvador no pudiera dirigir su atención hacia ellos. Por lo que sabían, su salvador podría haber estado eliminando a un rival y no para salvarlos. «Sal de ahí», Shirou gritó. Los humanos estaban confundidos por lo que escucharon, pero pronto se hizo evidente cuando uno de ellos notó algo. Lo que el humano vio ante ellos desafió lo que podían imaginar. El conocimiento común dictaba que a pesar de que un vampiro ya no era humano, moriría si le perforaran el corazón. Sin embargo, de alguna manera ese hecho común se convirtió en una declaración falsa. «Dispersar», gritó el capitán del humano. Un aluvión de objetos pronto se estrelló contra el área y provocó una sucesión de explosiones, pero no antes de que los humanos pudieran escapar con seguridad del área bombardeada. El humo creado por las explosiones y el polvo levantado comenzó a dispersarse cuando cesó el bombardeo. Lo que vio el humano fue algo en lo que podían creer. De ninguna manera, incluso después de eso. ¿Qué se necesita para matar al vampiro? Nos retiramos. Los cardenales deben ser informados de esta amenaza, dijo el líder del grupo. No hubo discusiones. Todos ellos casi habían evitado la muerte varias veces debido a su propia destreza personal y la ayuda mutua. No estaban en condiciones de luchar contra el enemigo cuando estaban heridos y cansados. Lo que solo pudieron hacer fue retirarse y luchar otro día. Con suerte, la información que habían reunido sobre el vampiro haría una diferencia si volvieran a pelear. Cada humano asintió con la cabeza el uno al otro. Entonces todos se dispersaron en todas direcciones para que el vampiro tuviera que perseguir a uno de ellos y no pudiera matarlos a todos. Oh, Shayetearlo Fallen gruñó molesto incluso cuando el humo y el polvo provocado por las explosiones se dispersaron. Ni siquiera le importaba perseguir a los humanos con los que había estado luchando y huir. El vampiro estaba perdido en sus pensamientos mientras pensaba. No podía creer lo que había sucedido. Su HP que había estado constantemente rondando el 100% gracias a múltiples factores, como su alto HP, estadísticas defensivas, armadura, resistencia y generación de salud pasiva, incluso durante la intensa pelea con los humanos que duró varios minutos. De alguna manera, en un momento, su HP se redujo hasta el 0%, lo que resultó en su muerte. Gracias, pero Roncino-sama, murmuró Shaitear agradecida a su creador por otorgarle un objeto de resurrección. El arma que tenía ante ella la hizo temblar de miedo, aunque hubiera sido por un momento. La lanza carmesí que atravesó el suelo y estaba donde ella había estado hace solo unos momentos si no hubiera sido por el elemento de avivamiento. Luchó contra el escalofrío y se abofeteó. Shaitear, concéntrate. Ella gritó y luego miró el arma por sus estadísticas. ¿Qué? ¿Qué está haciendo Gae Volga aquí? Shayetear gritó alarmada mientras se preparaba para luchar y sus ojos se movían rápidamente. El pavor recorrió su espalda al darse cuenta del peligro al que se enfrentaba. Incluso ella conocía el arma legendaria. Era una leyenda entre las armas de nivel divino. Un arma empuñada por el legendario Kuchulain. Un enemigo con el que ni siquiera ella quería luchar ya que era alguien que la superó enormemente. Shayetear recordó a su creador hablando entre los otros seres supremos lo difícil que había sido matar a Kuchulain incluso como grupo, ya que era demasiado fuerte para un jefe de mazmorra y debería ser nerfeado. Ese recuerdo la hizo temer aún más por su propia vida. Rápidamente convocó a su equipo de guerra.
Armas, armaduras y accesorios que no había estado usando contra los humanos que de ninguna manera habían sido peligrosos como el individuo conocido como Kuchulain. Shaltear sintió el familiar peso de su lanza, Speed Lance y armadura carmesí. El peso familiar del equipo que su creador había hecho la tranquilizó, ya que era lo mismo que su creador estaba con ella. Infierno ardiente. Gritó una voz masculina. Se oyó un chisporroteo, como si alguien hubiera arrojado una antorcha encendida al agua. Parecía como si el sol hubiera salido sobre la tierra, tiñendo todo de un blanco brillante. La conflagración exotérmica generó una ola de calor en rápida expansión, que consumió con avidez todo dentro de su radio. El infierno duró solo 5 segundos, pero se sintió docenas de veces más que eso. Finalmente, el brillante mundo blanco desapareció. A raíz de la desaparición del pulso de energía supercaliente, apareció una gran área circular, muy diferente a la anterior. Nada fuera del área de efecto se vio afectado. Los árboles seguían siendo árboles, la tierra estaba tan llena de vitalidad como el bosque, y el bosque mismo estaba intacto. Un mundo extremadamente normal. Por el contrario, el área dentro del área circular estaba carbonizada, convertida en una zona muerta de proporciones asombrosas. Las imponentes temperaturas habían consumido toda la vegetación de la zona, dejando solo unos pocos tocones carbonizados. Había varias áreas vitrificadas en el suelo que aún emitían humo. Cacaacaa. Shaltear comenzó a reír cuando su miedo aparentemente se evaporó. Shaltear se sintió aliviada. No había necesidad de tener miedo. Vio quién era su atacante. Ciertamente no era la persona por la que ella había estado asustada. El aura de confianza y poder que irradiaba podría haber asustado a otros, pero no a ella. Después de todo, era alguien que había visto el verdadero poder. El poder de su creador, pero Oroncino-sama, y sus compañeros seres supremos. El hombre de cabello plateado no era nada comparado con ellos. Eso realmente duele. Shaltear rió. ¿Qué enemigo tan problemático tengo?, dijo el hombre de cabello blanco. Esperaba que murieras. No hay muchos que puedan sobrevivir a Gaebolg. La sangre se congeló cuando Shaltear miró al hombre con los ojos muy abiertos. El miedo que había desterrado rápidamente comenzó a retroceder con toda su fuerza. La forma casual en que habló de Gaebolg y las palabras que había dicho podría implicar que él había sido el que había usado a Gaebolg. El hombre que la había matado una vez estaba ante ella. Shaltear se preparó instantáneamente. Tranquilo, Shaltear. Ya usó a Gaebolg, se dijo Shaltear mientras sus ojos miraban hacia donde estaba la lanza carmesí empalada en el suelo. No hay forma de que pueda usarlo sin alcanzarlo. Tendría que poner el arma en sus manos y luego esperar a que su habilidad salga de un tiempo de reutilización extremadamente largo antes de poder usar la habilidad, Gaebolg, lanza de púas que perfora con la muerte. Solo necesito evitar que recupere el arma, y si fallo en eso, eliminarlo antes de que pueda usar la habilidad nuevamente. Shaltear caminó lentamente hacia adelante, sus pisadas fracturaron el suelo carbonizado debajo. Paso a paso, redujo la distancia entre su enemigo y ella, la lanza Spuit en su mano cortando el aire mientras cargaba. Moviéndose con una velocidad que avergonzaba a los vendavales, Shaltear cargó, envuelto en sed de sangre. El suelo chamuscado explotaba bajo sus pies con cada paso que daba. Shaltear apuntó la punta de su lanza a Shirou y empujó hacia adelante. La carga de lanza fue originalmente una técnica utilizada por los caballeros montados y realizada con la velocidad y el peso de sus monturas detrás de ella. Sin embargo, el golpe de Shaltear hecho con su extraordinaria fuerza y su asombrosa velocidad, superó fácilmente ese ataque. El vampiro se sorprendió cuando su enemigo respondió incluso más rápido de lo que esperaba. Se movía con tal velocidad que era un borrón. Tan rápido que Shaltear solo la vio desviarse de lo que había sido una mano vacía que pronto se llenó con un sable blanco. No se detuvo ahí. Su enemigo rápidamente contraatacó con un ataque propio cuando un sable negro se materializó en su otra mano mientras la atacaba. Shaltear quedó impresionado por la fuerza pura detrás del ataque. Muro de piedra, cantó Shaltear mientras se levantaba de su estado abatido y extendía una mano vacía. Una gran pared de piedra emergió del suelo, envolviendo completamente a Shirou. La pared que seguía tragando a su objetivo comenzó a doblarse, retorcerse y desmoronarse hasta que fue destruida. Aguanta Rip.
Shaltear siguió con otro hechizo, enormes costillas brotaron de la tierra y se cerraron sobre Shaltear como una trampa para osos. Se suponía que las puntas afiladas de hueso blanco morderían profundamente el cuerpo objetivo, pero no sucedió nada de eso. La tela roja delgada y endeble de un abrigo rojo delataba su verdadera naturaleza. Resultó extraordinariamente resistente, traicionando su apariencia engañosa cuando los huesos afilados se rompieron contra su capa. Shaltear preparó la lanza Spuit, entrecerrando los ojos al hombre de cabello blanco que tenía delante. Claramente, él era muy diferente de los humanos con los que ella había luchado antes que ella. Ella estimaría que sus niveles habían estado en 50, pero este humano era una raza completamente diferente a ellos. Era difícil adivinar qué tan poderoso era su enemigo, ya que había una variedad de factores que influían en lo poderoso que era alguien. Por lo que había visto como mínimo, su enemigo tenía al menos el nivel 80. Mientras consideraba esto con calma, Shaltear consideró la situación actual. Ella tomó la decisión de esperar que el enemigo fuera al menos tan fuerte como un compañero guardián de piso de Nazarick. Eso fue lo que supuso que sería una estimación segura. El enemigo claramente no era un guerrero puramente ya que había usado magia. Él era una clase híbrida que era un guerrero y un mago. Era fácil deducir que era bueno luchando a corta distancia, ya que su fuerza y velocidad habían sido suficientes para moverse más rápido de lo que ella esperaba y enviarla volando de regreso no era una hazaña pequeña. No se sabía cómo de su fuerza y velocidad se debía únicamente a sus estadísticas u otras fuentes como equipos, mejoras mágicas, etc. Cuánto de su poder provenía de la resistencia y el MP sería un factor que debía vigilar cuidadosamente. Una batalla prolongada, es hasta que aprenda más sobre mi enemigo. Pensó Shaltear. Shaltear agarró a su divina lanza Spuit Lance. Ella iba a jugar a lo seguro. El arma en su mano se aseguraría de que al menos hubiera tenido un plan de batalla en el que también pudiera confiar. Ella podría usar todo su MP para la magia y agotar todas sus habilidades, pero el robo de vida de Spuit Lance, la habilidad especial de recuperar la salud del portador en proporción a cuánto daño le hizo a un oponente, le permitiría seguir adelante. Esencia de maná, murmuró Shaltear. Una sonrisa salvaje se formó en su rostro. Lo que vio fue algo que la complació mucho. La cantidad de MP que tenía su enemigo era muy baja en comparación con ella. Al menos la mitad de su MP máximo. Eso hizo que tuviera la ventaja de MP en la pelea. Algo de lo que pudiera abusar. Infierno helado, cantó Shirou. La temperatura en la zona comenzó a bajar drásticamente. La niebla comenzó a formarse en el área. El hielo se formó primero en la vegetación que en otras superficies donde el agua se concentraba más. Sin previo aviso, fragmentos de hielo creciente brotaron del suelo. Shaltear no se sorprendió cuando el hielo no solo salió del suelo, sino de todas las direcciones. Arriba y a los lados. Mayor teletransportación. Shaltear cantó. Shaltear dejó escapar un grito de sorpresa cuando el enemigo que se suponía que debía estar frente a ella de espaldas se dio la vuelta y la atacó como si estuviera esperando que ella se teletransportara e intentara atacar desde su espalda. Rápidamente asumió su forma de niebla para evadir el ataque. Una ráfaga de ataques atravesó la niebla, que era su cuerpo y Shaltear se sintió sacudida por un dolor que no esperaba. Algo que no debería ser posible ya que, mientras parecía que su cuerpo se había transformado en niebla, pero en realidad su cuerpo había sido puesto en fase en el plano astral. Por lo tanto, debería haber estado a salvo de los ataques, pero su HP disminuyó. Ingenuo. El hombre de cabello blanco gritó mientras armas diseñadas específicamente contra los espíritus se materializaban en sus manos y las arrojó. Las llaves negras que fueron diseñadas específicamente para usarse contra almas incluso en su estado astral, encontraron su marca en el cuerpo de Shaltear. Destrozada por la agonía, Shaltear terminó su forma de niebla. Sintió que se le partía el labio y algo suave y resbaladizo escapó de su interior. Shaltear rápidamente trató de poner tanta distancia como pudo entre ella y el enemigo mientras su cuerpo se rematerializaba. El enemigo se había vuelto más problemático con la aparición de Black Case. Si bien cada uno no era un arma potente, estaban en contra de seres de su naturaleza. Armas que fueron efectivas tanto contra los espíritus como contra los enemigos de los hombres. Aún así, los labios de Shaltear no pudieron evitar sonreír.
No hubo muchos sobre los que pudo desatar su sed de sangre, ya que había pocos enemigos con los que podría luchar sin reprimirse. Ella disfrutaría de esta pelea y si ganaba, disfrutaría de la sangre de su enemigo. Tierra sagrada. Innumerables lanzas de tierra brotaron del suelo. Las lanzas de marfil atacaron a Shaltear desde todas las direcciones, pero en lugar de golpearla golpearon una barrera mágica defensiva. Escuchó el sonido de lo que parecía un cristal al romperse, y la barrera protectora de Shaltear se hizo añicos. Trozos de hueso esparcidos volaron en todas direcciones, fundiéndose en la nada. Che. Shaltear maldijo con sorpresa. No esperaba que esta barrera mágica, sobre la que había gastado una cantidad significativa de maná, se rompiera con un solo movimiento. Shaltear no pudo creer esto mientras continuaba el ataque contra ella. Esa es una reacción muy extraña de un apóstol muerto. A la mayoría de los de tu clase les gusta hacer alarde de lo poderosos que son al permitir que las heridas que matan a los mortales les hagan daño y luego infundir miedo en tu enemigo al demostrar tu regeneración incluso de los peores de lesiones. Sobre todo porque esta noche es cuando sale la luna llena, dijo su enemiga. Shaltear se detuvo por un momento. No pensó en su enemigo, sino en lo que le había dicho. Sus palabras la desconcertaron. Las palabras apóstol muerto eran algo de lo que nunca había oído hablar o cómo se referían a los de su especie. Sin embargo, era como si estuviera esperando algo más de ella. Como si supiera algo más sobre su especie que ella no sabía. La confianza que tenía también parece implicar que el conocimiento no se había obtenido al leerlo o escucharlo, pero en realidad es testigo de la habilidad de la que habló de sí mismo. ¿O es que eres un apóstol muerto recién nacido? Espera, eso no tiene sentido, no puede ser un apóstol muerto recién nacido, estabas luchando contra varios humanos que eran de bajo nivel servante y tenían fantasmas nobles. Solo el poderoso apóstol muerto o ancestro apóstol muerto es capaz de tal tarea. Entonces, ¿por qué no conoces esa habilidad cuando ya se ha utilizado para resucitarlo de Gaebolgo? ¿Es que tienes poco prana? El humano de cabello blanco reflexionó. Mayor teletransportación, cantó Shaltear mientras esperaba posicionarse en una posición favorable para atacar. Esa posición estaba por encima de su enemigo, ya que él había anticipado su teletransportación la última vez cuando intentó atacar por la espalda. Ingenuo. El humano de pelo blanco gritó. Los ojos se abrieron con sorpresa cuando Shaltear se encontró rodeada de sables en blanco y negro girando. Ella no se transformó en una niebla, ya que se había demostrado que su enemigo tenía armas que podían dañar incluso a seres astralizados. Shaltear giró su cuerpo para evitar tantos sables como fuera posible. Un gruñido de dolor fue todo el ruido que hizo cuando saltó hacia atrás y vio varios lugares donde los sables habían cortado su armadura. ¿Quién eres tú?, preguntó Shaltear. Soy Shaltear Bloodfallen, guardiana del primer, segundo y tercer piso de la gran tumba de Nazarik. Shirou Emiya, respondió el hombre de cabello blanco. No creas que puedes escapar. Wimblades. El viento formado en cuchillas afiladas llegó a velocidades increíbles, buscando sangre. Shaltear evocó un escudo de onda de choque impuro. Una ola de fuerza, de color negro rojizo como sangre coagulada, se extendió, desintegrando el viento en forma de hoja al entrar en contacto. Una demostración de algunas de las habilidades de Shaltear, que combinaban ataque y defensa. Ella pasó a la ofensiva. Una lanza divina gigantesca apareció en su mano. Tenía más de 3 metros de largo y una cabeza especialmente grande. El aura de pureza que emanaba demostró que esta no era un arma ordinaria. Reflejaba los rayos del sol en su resplandor plateado, produciendo una exhibición hermosa y llamativa. No eres el único que puede convocar armas, se rió Shaltear. Su nombre es Jabalina Purificadora. Disfrútala. Shaltear soltó la lanza de platino mientras se reía. No la arrojó como una jabalina, sino que se levantó por sí sola y salió disparada. Un arma que estaba garantizada para impactar si gastaba MP adicional. Golpeó. La acción resultante no ocurrió ya que Shaltear había imaginado que su jabalina atravesaría la coraza de cuero ligero que Shirou usaba y saliera por el otro lado de su pecho. ¿Eso es todo?, preguntó Shirou con una sonrisa de desconcierto cuando la jabalina rebotó en su coraza. Convocó de nuevo la lanza gigantesca a su mano y la lanzó una vez más. La lanza viajó a otro destino, esta vez al hombro que no estaba protegido por la coraza.
Shirou pudo esquivarlo por poco, pero la propiedad de autosegmentación de la jabalina hizo que girara y le cortara el antebrazo antes de que lo rompiera en pedazos con Kansou. Interesante, murmuró Shirou mientras inspeccionaba la herida en su antebrazo. Esta fue la primera vez que se lesionó desde que llegó al Nuevo Mundo y sucedió que le interesó mucho. No hizo nada, pero sus heridas sanaron. Hizo una nota especial para investigar más tarde. Mana Sensei, cantó Shaltear mientras inspeccionaba el MP de Shirou y luego luchó por reprimir la risa que subía a su corazón. Había tenido razón al pensar que su enemigo era una clase híbrida de guerreros y magos. Su MP era bajo y la velocidad a la que estaba su MP, ella tenía la ventaja que pronto se haría más grande a medida que los guerreros confiaran en el combate cuerpo a cuerpo en general. Cuando su MP se agotó, ella pudo mantener la distancia y bombardear a su enemigo con magia hasta que fuera derrotado. Maximizar la magia, no va Vermellón. Shaltear cantó. El resplandor carmesí envolvió a Shirou. Sin embargo, nada de lo que Shaltear esperaba sucedió. El calor era tan alto que la piel se deshacía de los huesos, pero eso no fue lo que sucedió. El fuego luchó incluso para causar marcas de quemaduras antes de que se escuchara un sonido chisporroteante y hubo una explosión de mosto que oscureció el área alrededor de donde Shirou había estado una vez. Shaltear miró a su alrededor para ver desde dónde la atacarían. No detectó nada saliendo del área cubierta de niebla. Las palabras comenzaron a salir de su boca mientras cantaba. Fue entonces cuando vio algo en la niebla. Lo que comenzó como una luz roja que eventualmente comenzó a teñir la densa niebla de rojo. La curiosidad hizo poco para evitar que continuara su canto. Era obvio que su enemigo estaba preparando algo y ella actuaría primero. Gaebolg. Shaltear escuchó y sus ojos se abrieron con incredulidad cuando vio la lanza carmesí que ya la había matado una vez, perforar su pecho nuevamente. De ninguna manera, ¿cómo? Shaltear jadeó y tosió sangre mientras miraba dónde había mantenido sus ojos en Gaebolg todo el tiempo. Todavía estaba allí de pie donde la vio por última vez golpear el suelo, pero de alguna manera una réplica exacta de Gaebolg había perforado su corazón una vez más y destrozado sus entrañas con miles de púas esparcidas por todo su cuerpo. Sus ojos continuaron mirando fijamente a los dos Gaebolgs que estaba viendo. Gaebolg era un arma única de clase divina. Se suponía que solo había uno. Solo un arma. Un arma muy buscada por los 41 seres supremos, que habían creado a Nazarick y a todos sus habitantes. El ser supremo lo busca por la habilidad de matar con un solo golpe. Así que ella estaba viendo una imposibilidad, ya que se suponía que solo había una. También estaba el supuesto tiempo de reutilización que solo podía usarse un día. De alguna manera, su enemigo no solo lo había usado una vez al día, sino 2 veces. Debo advertir, Ainz-sama, Nazarick, cualquiera del peligro que es esta Shirou en ella, pensó Shaltear mientras sentía que su vida se alejaba de ella. No puedo morir aquí, tengo también, cualquier pensamiento de que Shaltear había desaparecido cuando escuchó las palabras Unlimited Bladeworks, y sintió que su cuerpo se deformaba en otro lugar como lo hizo cuando se teletransportó. Un crepúsculo del horizonte extendido bañaba su nuevo entorno. Llanuras verdes que nunca terminaron. Hojas de todo tipo y forma que se estiraban hasta que el ojo podía ver. Todos ellos de altísima calidad. Artesanía incomparable. Forjados y adornados con material de los más altos niveles. La sangre de Shaltear se congeló al sentir que todas y cada una de las armas eran un arma increíblemente peligrosa que incluso el Ser Supremo pagaría por usar. Armas que igualaron incluso a las armas más poderosas del tesoro de Nazarick. No puedo morir aquí, Ainz-sama. Shaltear pensó antes de que todo se desvaneciera. Ella fue un buen calentamiento. No es el apóstol muerto más fuerte con el que he peleado. Apuesto a que me habría presionado si la pelea durara más mientras se ponía más seria. Shirou suspiró aliviado mientras despachaba al enemigo antes que él. Necesito agradecer a Rin por enseñarme el encantamiento de alta velocidad. Sin él, habría podido transportar al apóstol muerto a mi esfera de realidad. Luego volvió su atención a su entorno. Quien me está mirando podrían estar relacionados con la gran tumba de Nazarick que se registró en el equipo del apóstol muerto. Shirou examinó sus alrededores para ver si había enemigos cerca. No encontró ninguno. No hay enemigos ni nada que pueda ser un familiar u objeto que pueda usarse para observarlo.
Entonces, alguien estaba usando magia para observar el campo de batalla desde una gran distancia como un telescopio. Rápidamente comprobó si quedaba algo en el campo de batalla que pudiera revelar más de su hechicería de la que ya se había revelado. Shirou se había encontrado con magos en el pasado que podían aprender una cantidad sorprendente del trabajo interno de la especialidad de un mago, como un detective que investiga la escena del crimen. Lo último que necesitaba era descubrir que su pelea había revelado más sobre sus habilidades de lo que había mostrado. Cuando no encontró nada que regalara más de su hechicería, Shirou rápidamente descartó sus proyecciones e hizo la mejor velocidad para alejarse del campo de batalla. Me pregunto si todavía puedo resucitar la espada de la oscuridad. Puede ser imposible porque no hay un cadáver, pero podría intentarlo. Y necesito denunciar al apóstol muerto al gremio de aventureros. Shirou pensó mientras dejaba atrás el campo de batalla. ¿Qué piensan ustedes? Espero que lo hayan disfrutado. Deje sus comentarios y críticas en las reseñas. Fin del capítulo.